energía física. Luego de eso, la presencia de un receptor, donde todos estos receptores, absolutamente todos, son células nerviosas. Y finalmente, la presencia de un sistema de procesamiento al interior del sistema nervioso central que permita de alguna manera generar una representación mental de este tipo de estímulo de energía física. Aquí aparecen básicamente las definiciones, eh, pensando en que todos los estímulos en este caso son distintos tipos de energía física, tipos de energía física que llegan al receptor debido a que operan con un umbral de energía y donde efectivamente los receptores al operar con este tipo de umbral, eh, si el monto de energía se encuentra por debajo de este umbral, entonces no es posible que el receptor pueda activarse por la presencia del estímulo. Estos receptores que operan por umbrales son todos células nerviosas especializadas, que son un tipo de célula nerviosa que de alguna manera se especializa en captar un tipo de energía física. En algunos casos, algunos de estos receptores son sensibles, por ejemplo, a la energía electromagnética de la luz, como el caso, por ejemplo, de los conos, los bastones en la retina del ojo. En otras situaciones, estos receptores pueden ser, por ejemplo, sensibles solamente, por ejemplo, a la presión física, como por ejemplo las células ciliadas que se encuentran en la cóclea del oído. Eh, pero la idea general de esto es que estos receptores efectivamente son tipos de células nerviosas altamente especializadas. Eh, ¿Qué es lo que hacen estos receptores con esta energía física? Bueno, básicamente realizan un proceso que se llama así transducción. Este concepto de transducción es un concepto muy importante para esta clase. Eh, y acá se entiende por transducción un proceso por el cual es posible convertir un tipo de energía en otro. Concretamente, cuando se está hablando de receptores sensoriales, los receptores sensoriales realizan un proceso de transducción convirtiendo acá la energía física del estímulo en un potencial nervioso, en un potencial de membrana, entre comillas, un estímulo nervioso. Como bien ustedes entienden, si se trata, por ejemplo, de la luz solamente llega hasta el globo ocular y en ningún caso la luz penetra, ¿cierto?, a través del nervio óptico hacia el cerebro. Eso no es posible. Entonces, la luz llega solamente hasta la retina en el ojo y las células que están en la retina realizan transducción transformando la energía electromagnética de la luz en un impulso nervioso, en un potencial de membrana. Más adelante, en la siguiente sesión, cuando nos refiramos específicamente a la visión y a la audición, vamos a explicar con cierto detalle cómo es que un determinado receptor sensorial es capaz de convertir la energía física, por ejemplo la energía electromagnética, en un impulso nervioso en el caso, por ejemplo, de los conos y los bastones, o en el caso de las células ciliadas del oído. Eh, yo creo que cabe también aquí la consideración de que pese a este alto nivel de especialización, los receptores efectivamente pueden ser de alguna manera estimulados por más de una forma energética. Sin embargo, esta posible estimulación por una forma de energía distinta no es funcional, porque estos receptores no están hechos para eso. A lo mejor un ejemplo para que puedan entender eso. Por ejemplo, los receptores de la retina, los conos y los bastones principalmente, responden a la energía electromagnética de la luz. No responden, por ejemplo, a la presión física. Pero, sin embargo, no obstante eso, si yo, por ejemplo, me presiono, por ejemplo, con el ojo cerrado, presiono levemente, por ejemplo, el ojo, se pueden ver, por ejemplo, algunas cosas como destellos, por ejemplo, luminosos, que significa entonces que en ese caso estas células están respondiendo a la presión física. Pero claro, eso, entre comillas, no sirve para nada. O sea,
no genera, digamos, ningún tipo de sensación o percepción específica debido a que estas células no están especializadas en la presión, sino que están especializadas solo y únicamente en la actividad electromagnética de la luz. Em, Quisiera ahora entonces referirme brevemente acá al concepto de percepción. En relación específicamente al concepto de percepción, habría que señalar acá de que es un proceso cognitivo básico, al igual que la sensación. Se entienden acá estos procesos cognitivos básicos no porque sean simples, sino porque se encuentran al inicio del proceso cognitivo general, de tal manera de que el resto de los procesos cognitivos, por ejemplo, procesos cognitivos superiores, o procesos cognitivos complejos no pueden operar sin que existan estos primeros. Es decir, por ejemplo, es un proceso cognitivo básico la percepción, la sensación, la atención, evidentemente de que no puede haber, por ejemplo, aprendizaje si es que no hay primero una adecuada percepción, una adecuada atención, por ejemplo. Entonces se les llama así procesos cognitivos básicos porque se desarrollan primero y porque se despliegan primero en una tarea cognitiva. Eh, Ahora bien, en este sentido, cuando nosotros hablamos de percepción, estamos hablando de un proceso cognitivo básico complementario al proceso de sensación, que permite en este caso específicamente la posibilidad de interpretar estos estímulos, de asignarles un significado y a través de eso poder comprender nuestro entorno físico, asignándole significados que tienen que ver con la forma en cómo se organizan estos estímulos ambientales. Me explico, si el proceso de sensación implicaba, por ejemplo, en este sentido, poder determinar la presencia de un estímulo a nivel ambiental y permitía, por ejemplo, en este caso, detectar un estímulo, diferenciar un estímulo de otro, y decir, por ejemplo, es un estímulo auditivo, por decir algo. Entonces, en este sentido, lo que hace la percepción es asignarle un significado al estímulo. Asignar un significado al estímulo que implica decir, ok, es un estímulo auditivo, pero es música. Ok, es un estímulo auditivo, pero es información lingüística. Alguien me está hablando, por ejemplo. Entonces, en estos casos, lo que se hace básicamente es pensar en el concepto de percepción como un proceso más complejo que la sensación y que permite la interpretación y la asignación de un significado a los estímulos sensoriales. Eh, del mismo modo en cómo la teoría psicológica ha elaborado una serie de leyes de la percepción, por ejemplo las leyes de la Gestalt, en el campo de las neurociencias también existen ciertas leyes o principios de la percepción que no son las mismas, por ejemplo, que necesariamente ha generado la teoría psicológica. Entonces, es muy importante para poder comprender el concepto de percepción que ustedes puedan comprender los siguientes principios que aparecen acá. A ver, en primer lugar, lo que se conoce como principio de organización jerárquica es el primer principio de la percepción a nivel neurobiológico. Este principio de organización jerárquica dice, así textualmente, lo vamos a leer y lo vamos a explicar luego, dice que las células nerviosas, las neuronas, responden a estímulos de complejidad creciente a medida que se aumenta el nivel. A mayor sea, por ejemplo, la lesión, el déficit es más complejo. ¿Qué significa esto? A ver, significa de que bajo el principio de organización jerárquica existen zonas de procesamiento dentro del sistema nervioso que son más simples y hay otras que son más complejas. Ojo que esto no quiere decir de que hayan zonas que sean más importantes o menos importantes, sino que existen zonas que tienen una menor complejidad biológica, dado que, por ejemplo, si yo me voy a la retina del ojo, donde la retina del ojo, por ejemplo, está en el nivel inferior de la jerarquía, claro, la retina, por ejemplo, tiene una cantidad enorme de células nerviosas. Eh,
conos, bastones y otras células más, porque hay 5 capas de células en la retina. Pero claro, pese